Buenas noches, bienvenidos al segundo programa de Pozo Blanco al Día. En este espacio de esta semana queremos entrevistar a Juan Bautista Carpio, que nos va a presentar el libro La piedra dibujada de Bruno Pozo sobre la arquitectura religiosa y civil de Los Pedroches, y también tendremos un reportaje de la manifestación que celebró el pasado sábado la plataforma ciudadana de mayores y dependientes en Sevilla, reivindicando una vida digna para nuestros mayores y con el necesario impulso que necesita la ley de dependencia. Empezamos con Juan Bautista Carpio, que nos va a presentar este libro. Cuéntanos, Juan, ¿cómo surge la idea de la piedra dibujada? Bueno, pues en primer lugar, quien tendría que haber estado aquí es Bruno Pozo, que es realmente el artista y el autor, ¿no? Pero bueno, pues por problemas laborales, él además vive en Sevilla y le resulta muy difícil estar aquí entre semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha encargado a mí que viniera a presentarlo en su nombre. La idea de hacer un cuaderno de dibujos sobre arquitectura de los pueblos de los Pedroches tiene ya bastantes años. Esto es un proyecto que se inicia en el año 2001, que la Asociación Benéfico Sociocultural y Deportiva Prasa Torrecampo, con ese nombre tan largo, le encargó a Bruno, que es un historiador, especialista en historia del arte de la localidad, aunque ya os digo que vive fuera, hacer una serie de dibujos, en principio, sobre la arquitectura de Torrecampo. Y después se fue ampliando a la arquitectura de los Pedroches. De este proyecto pues salieron un par de exposiciones donde estos dibujos estuvieron expuestos. Bruno escribió también con gran acierto unos pequeños textos para contextualizar estas imágenes, estos dibujos, y pues quedaron ahí en archivo, aunque con la idea por parte de la asociación de algún día convertirlo en un libro. Y ahora pues ha surgido esta posibilidad, y la asociación, en colaboración con la librería digital 17pueblos.es, pues ha podido sacarlo adelante, y bueno, pues el libro que presentaremos este sábado aquí en Pozo Blanco. Se presentó con anterioridad en Torrecampo y este sábado lo presentáis a las 8 de la tarde, ¿no?, en la Biblioteca Municipal de Pozo Blanco, ¿no? En el libro se pueden apreciar, más que edificios enteros, elementos singulares, ¿no?, de lo que es la arquitectura tanto civil y religiosa de los Pedroches, ¿no? ¿Hay algún elemento que nos defina a los Pedroches, a la arquitectura de los Pedroches? Sí, sin duda el granito. Es un elemento que hay en otros lugares, pero de la forma en la que se trabaja aquí el granito y de la forma, es decir, durante la gran cantidad de tiempo que se está trabajando el granito, es algo que creo que aporta una publicación como esta, porque estamos en una zona donde consideramos que no tenemos grandes obras de arte, grandes obras arquitectónicas, y creo que para lo que más puede servir este libro es para ver de forma bastante sencilla cómo estos elementos de granito que tenemos en nuestros pueblos, y que los hay desde el siglo XV hasta el siglo XX, son más de 500 años de construcciones en granito, que si bien aisladas podemos pensar pues que una portada de una casa o que unos arcos de una iglesia pues no son la mezquita de Córdoba, no son la Alhambra de Granada, no son monumentos excepcionales, cuando hojeando simplemente el libro vemos la gran cantidad de elementos comunes de los pueblos, se puede ver una identidad, ¿no?, un estilo, que si bien no es un estilo arquitectónico propio, sí tiene elementos propios, ¿no? Y por eso, de ahí el nombre de la piedra dibujada, ¿no?, porque es básico para entender este libro los dibujos, y lo que se dibuja son todo elementos de piedra, en concreto de granito. Solamente el granito, ¿no hay ningún edificio que contenga otro tipo de material? Sí, hay en algún sitio pequeños elementos en piedra caliza y en otros tipos de piedra, pero muy poco. Lo que tenemos aquí es el granito. Lo que se sabe trabajar aquí es el granito. Lo que han trabajado históricamente los canteros de los Pedroches es fundamentalmente el granito, y pues
si no la totalidad, la casi totalidad de los elementos son elementos de granito, que es además un material difícil de trabajar, y difícil de trabajar cuando se trata de hacer elementos decorativos de una portada de una casa o de un arco de una iglesia, ¿no? Aquí le llamamos piedra de grano y es verdad, este grano es muy duro, la piedra en sí, pero cuando intentamos hacer labores finas, el grano se disgrega con mucha facilidad, ¿no? Entonces hay que tener una pericia especial para construir estos elementos, colocarlos en su sitio, y bueno, pues que hoy todavía, 500 años después, podemos ver fachadas que están a la intemperie y que se observan, o sea, de forma muy, muy clara esos detalles decorativos, ¿no? Que aparecen mejor reflejados en un dibujo que en una fotografía muchas veces, ¿no? y que bueno, pues creo que podemos conocerlos bastante mejor a través de este libro. Juan, me has dicho que desde el siglo XV hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Bueno, que la obra arquitectónica que queda reflejada aquí transcurre durante esos siglos, ¿no? Variedad de estilos, ¿no? Imagino. Sí, variedad de estilos y además una conexión muy, muy, muy directa con la historia y con la evolución económica y social de la comarca. Bruno, en estos textos, en la introducción que hacía al libro, en ese capítulo introductorio, los textos son muy cortitos, hay solamente una introducción a los estilos y unos brevísimos textos que se refieren a cada uno de los elementos que él dibuja, ¿no? Ya digo que los dibujos son suficientemente representativos como para entenderlo, y los textos nos sirven para contextualizarlos perfectamente. Pues Bruno ahí ya apuntaba que bueno, sin entrar más en ese tema histórico, porque él se dedica a historia del arte, que veía una conexión directa entre la evolución socioeconómica de la comarca y la evolución artística, ¿no? La evolución de la arquitectura. Y bueno, yo viendo eso, pues me animé cuando me encargaron que hiciera la introducción a intentar hablar un poquito de eso. Y efectivamente se ve muy claro, ¿no? Se ve que para construir un edificio que sea algo más que una simple arquitectura de tipo popular, necesitamos tener los recursos suficientes y tener un motivo que nos lleve a hacerlo. Es decir, nadie construye una gran iglesia o un gran ayuntamiento o una gran casa si no tiene dinero primero para hacerlo y si no hay un motivo que le impulse a intentar dejar para la historia ese elemento. Y teniendo en cuenta estas dos cuestiones, pues podemos ver cómo entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XVI tenemos nuestra edad de oro de la arquitectura de los Pedroches, porque realmente fue la edad de oro de la economía de los Pedroches. Hay numerosos pueblos pequeños que van consolidándose, que se convierten en villas y que por una parte tienen una disponibilidad de recursos muy grande debido a la pujanza de la fabricación y el comercio de paño, ¿no? Nosotros entre el siglo XV y el XVI éramos fundamentalmente una zona industrial, no éramos la zona ganadera deprimida, éramos la cuenca del Ruhr de la época. Y además de tener esos recursos, pues claro, hay pueblos que se están consolidando, que se convierten en villas, que tienen su ayuntamiento propio y que quieren ennoblecerse, quieren que la gente se olvide de aquella agrupación de chozas, de pastores, que eran pocas décadas atrás, y empiezan a construir estas grandes fachadas en piedra o estas grandes iglesias en piedra desproporcionadas para las necesidades de la época, pero que cumplían una función de imagen muy importante. Sí, podemos recordar, bueno, darnos un paseo por Dos Torres y ver esas fachadas con sus escudos propios, una manera de decir la casa familiar, ¿no? Un rango de social, sí, ¿no? Sí, y cumplían históricamente estas construcciones, estas casas, por ejemplo, si nos centramos en arquitectura civil, cumplían una doble función. Por una parte, sí daban la imagen de la potencia social y económica de la familia, pero lo que a nosotros hoy nos podría parecer que lo que están es presumiendo y dándoselas de nuevo ricos, en la época era el contrario, es decir, los vecinos veían aquello necesariamente como algo que estaba potenciando su pueblo. Es decir, no solo la familia que lo hace presume
sino que el pueblo donde lo ha hecho puede presumir de tener esas portadas, ¿no? De forma que es una manera también, por parte de estas familias más potentes económica y socialmente, de contribuir a la imagen de su pueblo, ¿no? Porque los pueblos y las ciudades, siguiendo una teoría muy medieval, ¿no?, tienen también su alma, tienen también su personalidad y tienen también su nobleza. Y no es lo mismo un pueblo donde lo que hay es casas pajizas, ¿no?, estas casas con los tejados de paja, típicas de un estadio inicial del poblamiento, a tener unas grandes fachadas de piedra, ¿no? De forma que no solo para estas familias que lo hacen es importante para representar su poder, sino que para el propio pueblo, para el conjunto de esa villa, va a ser muy importante porque también demuestra su nobleza. Y a lo mejor resulta difícil, pero ¿qué pueblos de los Pedroches son los que son más singulares o más ricos en este tipo de arquitectura? O que se iniciaron, ¿no?, que son, digamos, los primeros que se representaron así. Aquí podemos distinguir más dónde se conserva más y dónde se conserva menos. Vale. Hay pueblos que han sido más activos posteriormente, el caso más típico es el nuestro, ¿no?, es Pozo Blanco, donde se conservan menos elementos, porque ha habido más transformación. Sin embargo, a través del libro creo que lo más importante es ver cómo hay una comunidad. Ahí podemos hablar de una arquitectura de los Pedroches, porque hay unas características que son comunes, y porque una portada de una casa se está haciendo en Pozo Blanco, se está haciendo en Conquista, se está haciendo en Villanueva de Córdoba o en Belalcázar, y se están haciendo siguiendo exactamente el mismo modelo cuando se hacen a la vez. Respecto a la evolución, es curioso, por ejemplo, cómo el gótico, las portadas góticas del siglo XV, incluso los edificios religiosos, las iglesias parroquiales y las ermitas del siglo XV, construidas en estilo gótico, van a destacar mucho en las antiguas aldeas. Van a destacar en Pozo Blanco, en Torrecampo. Es decir, son estos pequeños pueblos que tienen que reivindicar su identidad, ¿no? En torno a finales de los años 70 del siglo XV, Pozo Blanco y Torrecampo se convierten en villas, pues es el momento de construir, es el momento de demostrar esta pujanza, ¿no? Y en ese sentido es curioso cómo, mientras en Torrecampo, por ejemplo, tenemos una serie de portadas góticas magníficas, en otros pueblos más grandes, más importantes en la época, como Belalcázar, Hinojosa, o incluso el propio Dos Torres, que ya estaba consolidado, y Pedroche, las construcciones van a ser más renacentistas, van a ser un poquito posteriores, van a ir quizá a remolque, ¿no? Una vez que las aldeas han empezado a hacer casas e iglesias muy buenas, pues Pedroche, Belalcázar, Hinojosa y Torremilano, el actual Dos Torres, dicen, oye, aquí nosotros también tenemos que hacer algo que nos vamos a quedar atrás, ¿no? Y ahí tenemos pues las construcciones renacentistas magníficas de Pedroche, ¿no?, con la iglesia, con la torre, o de Hinojosa, o esa cantidad de portadas renacentistas que hay ya en Dos Torres. Pero es curioso ver como sí hay una razón histórica para esa evolución. O sea que sería difícil destacar a lo mejor qué pueblo de los Pedroches es el mejor conservado o el que más riqueza arquitectónica sostiene aún en la actualidad, o que se ha transformado menos, ¿no?, como tú decías. Claro, por conservación, pues bueno, tenemos elementos que son singulares y que sí digamos que merecen un capítulo, ¿no?, en ese libro de la arquitectura de los Pedroches, como el castillo de Belalcázar, fundamental, la iglesia del Salvador de Pedroche, o la catedral de la Sierra, Hinojosa. Esos son elementos muy singulares. El conjunto de fachadas del siglo XVI, XVII de Dos Torres es otro elemento fundamental, ¿no? Pero eso, digamos, que son elementos muy singulares que tienen muy cerca a otros, como el conjunto de fachadas góticas de Torrecampo, por ejemplo, por poner un pueblo pequeño, ¿no?, sí, al que también me une un cariño especial, ¿no? Pero en cualquier caso, ya te digo que para mí lo más importante, que creo que se puede extraer de este libro y que podemos extraer de la arquitectura que conservamos, la arquitectura histórica que conservamos en los Pedroches, es que elementos con las mismas características que estos encontramos en Añora, o encontramos en Villanueva de Córdoba, o encontramos en todos los pueblos, ¿no? De forma que no es
la función de una publicación como esta, destacar un Uno hecho sobre otro. singular, sino al revés, ¿no? Ver cómo sí existe una suma, que bueno, en algún momento digo que como suele suceder muchas veces, y creo que es positivo, el todo vale mucho más que la suma de sus partes, ¿no? Y en este caso es así, el todo, ese conjunto de edificios, son mucho más interesantes viéndolos en conjunto que viendo uno a uno cada uno de ellos. Y se podría distinguir la arquitectura civil y religiosa, su estilo, el elemento de granito como material principal de la construcción respecto a otras comarcas. Claro, en cuanto al material, claro, granito utilizan aquellas comarcas que tienen mucho granito disponible. En ese sentido, pues no seríamos únicos, aunque ya digo, no es un elemento fácil de trabajar, con lo cual no es muy generalizada esta arquitectura en granito. En cualquier caso, lo que nos identifica a nosotros es que nuestro momento concreto en el que tenemos esa disponibilidad de dinero y esa necesidad de dejar obras para la posteridad, de ennoblecer nuestros pueblos, se da en unas fechas muy concretas. De forma que ya empezamos a diferenciarnos más de todo lo demás, porque ya no es solo que hagamos en granito, es que lo hacemos en granito entre 1470 y 1570, hacemos otras cosas diferentes en el siglo XVIII. El siglo XVII es un momento de gravísima crisis económica que destruye la industria pañera en los Pedroches y que se va a dejar notar en todas las facetas de la vida y también en la arquitectura, ¿no? No tenemos prácticamente nada hecho ahí. Y en el siglo XVIII vamos a tener un pequeño relanzamiento, bueno, lo que Bruno define como un impulso reconstructivo, no constructivo sino de reconstrucción, ¿no? de todo lo que se había deteriorado en el siglo XVII. Y tenemos elementos muy, muy singulares del siglo XVIII, barrocos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se trata de reconstruir edificios que tenían partes muy deterioradas, ¿no? De forma que también somos está muy ligada la historia al arte, y claro, cuando nosotros tomamos que vamos a utilizar el granito como material y lo vamos a utilizar en un momento determinado, vamos a tomar unas influencias determinadas, pues las que nos llegan a través fundamentalmente de la Cañada de la Mesta, las que nos llegan del norte a través de este anual movimiento no solo de ovejas, no solo de ganado, sino también de ganaderos, ¿no? Claro, de pastores. de pastores. Y entonces nos llegan muchísimas influencias, llegan también influencias del sur, pues a través, por ejemplo, del comercio de paños, ¿no? Que los paños se fabrican en nuestros pueblos y van al tinte, a Córdoba fundamentalmente, y a distribuirse desde la ciudad, ¿no? De forma que esa confluencia de influencias mudéjares, por ejemplo, y castellanas, esos momentos exactos en los que pues tomamos evidentemente lo que se está haciendo en ese momento en Córdoba, lo que se está haciendo en ese momento en Segovia o en Soria o en Trujillo, ¿no? Pues claro, le da una gran singularidad, ¿no? Ya el hecho de ser solo granito, o sea, el simple hecho de construir en granito no es único nuestro, pero si construimos en granito con influencias cordobesas y toledanas y de La Mancha mezcladas, pues ya empezamos a ser más diferentes. Y si lo hacemos en unos momentos dados muy determinados, que claro, lo que tomamos son unas influencias de una época y de un estilo artístico muy determinado, pues vamos haciéndonos todavía más diferentes. Entonces, hay sitios donde se construyen cosas parecidas, sí, pero quizá no con esa rotundidad y con esa generalización como tenemos aquí. Hay portadas con alfiz y con bola de finales del siglo XV, con dinteles extraordinariamente desarrollados, muy grandes, muy pesados, o con arcos de medio punto, con unas dovelas también impresionantes de tamaño, ¿no? Muy grandes. ¿La hay en otros sitios? Sí, pero es que nosotros las tenemos en todos los pueblos. No hay ningún pueblo que no tenga un elemento de este tipo. De forma que, claro, eso sí le da una singularidad muy importante. O sea, que podemos hablar de arquitectura comarcal, unión, ¿no? En ese sentido, ¿no? Compartir el estilo. Claro, y eso también es para un poco... mí el principal valor de este libro es eso, es que nos puede hacer ver que efectivamente que tenemos una identidad artística también en la comarca. Y también que somos un poco eclécticos, ¿no? Por la situación de paso, ¿no? Siempre hemos ido
cogiendo de aquí y allá o nos han ido dejando. Claro, nuestra historia ha sido siempre así, siempre hemos estado en zona de paso hasta época reciente en la que nos hemos quedado un poco más aislados. Juan, ¿conoces si hay algún libro anterior a La piedra dibujada donde se haya hablado de lo que es la arquitectura en los Pedroches? Si lo hay, se me ha escapado. Sí hay trabajo específico, ¿no? Pero no un estudio de conjunto. Este libro tampoco es un estudio de conjunto, por eso se llama cuaderno, ¿no? Es un cuaderno de viaje o un cuaderno de dibujo, es un cuaderno artístico, no pretende ser un gran, no sé, una enciclopedia, ¿no? Sí. Pero lo que sí hay estudios muy importantes pues, sobre elementos singulares, sobre la Catedral de la Sierra, sobre la iglesia de Pedroche, sobre las ermitas de la Sierra. Hay algún estudio de conjunto muy interesante, pero en general que una toda la arquitectura y que la coloque, ¿no? que la organice, que la ordene, tomando como lugar de estudio toda la comarca, el conjunto completo de la comarca, que yo conozca al menos. Si se me ha escapado, que me perdonen, ¿no? pero que yo conozca no hay nada, ¿no? Entonces creo que esto es un revulsivo para que se haga. Eso te iba a decir, que creo que entonces La piedra dibujada, aparte de esperar contar con una segunda edición, creo que es un reto para hacer ese trabajo, ¿no? Sí. Yo creo que abre un campo que historiadores del arte se deberían, o de la arquitectura, del mundo de la arquitectura también se puede trabajar en este tema perfectamente, ¿no? Y creo que abre un campo que está ahí, que está completamente virgen y que los resultados, pues bueno, hojeando el libro, se puede uno hacer la idea que pueden ser espectaculares. Pues nada, esperemos poder contarlo algún día. Muchas gracias, Juan, y estaremos también, por supuesto, en la presentación con Bruno para que nos explique detenidamente sus impresiones. Sí, merecerá la pena porque además a quien más hay que escuchar es sin duda claro. Al artista, ¿no? al autor. Así que el sábado estaremos presentándolo aquí en Pozo Blanco. Vale, agradecemos poder haber contado contigo. Y ahora hacemos una pausa publicitaria para continuar después con el reportaje especial de la manifestación de la plataforma de mayores independientes el pasado sábado en Sevilla.